Bueno, entonces la idea es comenzar o continuar con lo que veníamos diciendo acerca de las desigualdades, ¿no? Entonces, déjenme revisar algo antes, porque no me acuerdo si... Ajá, ok, ya, perdón. Ahora sí. Ok, entonces ahí ya deberían poder ver mi pantalla sin ningún problema. ¿Tienen algún problema? Me dicen. Pero bueno, esencialmente ahí está, ¿no? Entonces vamos a hablar de desigualdades. Entonces, pues vamos allá, ¿no? Ajá. La sesión pasada ya platicábamos acerca de los inicios o de dónde tienen origen las desigualdades o hacia dónde se espera llegar. Entonces, una desigualdad no es otra cosa más que una comparación entre cantidades que pueden ser del tipo algebraico, pueden ser del tipo numérico. En particular nos van a interesar las del tipo algebraico, donde, bueno, pues estas desigualdades esencialmente su condición es que tienen variables, ¿no? O tienen alguna variable en particular. Bueno, entonces esa es la idea más o menos. Estas comparaciones se realizan pues haciendo uso de los signos menor que, mayor que, menor o igual que, o mayor o igual que, como ya lo habíamos mencionado de manera previa. Bueno, dentro de los tipos de desigualdades que nos podemos encontrar, pues están las famosas desigualdades lineales, en las que, pues bueno, aparece una variable principal cuyo exponente, o sea, aquí le vamos a poner que tiene exponente uno, ¿no? O sea, es el máximo, o sea, por eso hablamos de linealidad, porque su exponente no es más que uno, ¿no? Aquí déjenme juntar un poquito esta palabra, pero bueno, entonces eso es básicamente una desigualdad lineal, donde la variable principal pues aparece con exponente a lo máximo. Bueno, también vamos a hablar de las cuadráticas, donde lo que va a suceder aquí es que la variable principal, aquella de la cual queremos saber qué números o sea, se pueden sustituir en la variable y ver si se cumple la desigualdad. Bueno, en este caso la variable principal tiene exponente 2 y además aquí le voy a poner que es el máximo posible, ¿no? Entonces esa es la idea de este tipo de desigualdades. Y finalmente las últimas que vamos a revisar son las de tipo racional, ¿no? Donde, como su nombre lo indica, pues van a ser como una especie de fracción o división, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar fracciones, pero no cualquier tipo de fracciones, sino del tipo algún polinomio que vendría siendo alguna expresión algebraica de grado entero. Entonces, ese polinomio se va a dividir entre otro polinomio. ¿Sí? Y van a tener cierto grado. Ahora, rápidamente, así como a modo de ejemplo, como desigualdad lineal, podríamos pensar en la desigualdad 9x más 3 menor o igual que 17, por ejemplo, ¿no? Aquí aparece una comparación entre cantidades y, bueno, aparecen con el menor o igual que. También podríamos tener en el caso de las cuadráticas algo como x cuadrada menor que 2x más 3 de esta forma, y a su vez también podríamos hablar en el caso de las racionales de algo como x cuadrada menos 4 partido por
x más 1, y esto a su vez que sea menor que 1 menos x menos 2 sobre 2, ¿no? Entonces aquí ya tenemos 3 ejemplos, uno para cada tipo de desigualdad, y pues bueno, uno podría decir, bueno, ok, son comparaciones, pero aquí son comparaciones de dos cantidades. Aquí en la definición, en la idea intuitiva de lo que es una desigualdad, pues hablamos de una comparación entre cantidades, pero no decimos cuántas, ¿no? Entonces, este tipo de comparaciones se pueden extender para 3, 4 o incluso más cantidades según sea requerido, ¿no? Pues vamos a ver un ejemplo de estas desigualdades. Bueno, no sé si hasta acá se entienda la idea de lo que es una desigualdad, de cómo se ven más o menos las desigualdades. ¿Sí? Ok, no hay preguntas entonces. Bueno, pues vamos con los ejemplos directamente, ¿no? Ajá. En nuestro primer ejemplo se nos pide hallar el conjunto solución de la desigualdad 5x menos 3 menor que 7, ¿no? Ya hablábamos en la sesión anterior acerca de que las desigualdades, a diferencia de las ecuaciones, pues iban a tener varias soluciones y que incluso podía ser un conjunto tan grande que se tenía que expresar a forma de intervalo, ¿no? Entonces vamos a ver que eso es más o menos cierto para todos los casos. Bueno, entonces en este caso lo que vamos a pensar como solución sería lo siguiente. O sea, obviamente vamos a hacer uso, o sea, aquí le voy a poner, usaremos propiedades de los números reales. Bueno, entonces con esto en mente, pues nosotros podríamos decir, bueno, pues aquí tenemos obviamente la desigualdad original, y lo que vamos a hacer es tomar esa desigualdad y básicamente vamos a utilizar las propiedades que teníamos para números reales, en el caso de los axiomas de orden, y vamos a hacer más o menos lo siguiente. Entonces aquí está la desigualdad, la separé un poco para poder aplicarle una propiedad particular. En este caso lo que voy a hacer es sumar la misma cantidad en ambos lados de la comparación. Esto se puede hacer según mi propiedad de los reales, que decía que si tienen un número menor que otro, entonces la desigualdad se mantiene o la comparación se mantiene si yo le sumo la misma cantidad a ambos lados de la comparación o la desigualdad, ¿sí? Esta es la propiedad que estoy utilizando en este caso. Ahora, el principio que siguen las desigualdades es similar al de las ecuaciones. Nosotros queremos despejar la variable principal básicamente, ¿no? O sea, queremos dejarla sola, que ningún otro número interfiera con esa variable. Entonces, si yo quiero retirar este menos 3 que aparece con el 5x, pues lo que debo hacer es sumarle un 3 para desaparecerlo, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que estoy haciendo acá, seguir el principio que yo usaba para las ecuaciones. En este caso, pues yo tendría más o menos lo siguiente. Tendría que del lado izquierdo sobrevive un 5x y del lado derecho sobrevive un 10 de esta manera. Ahora, algo que notar es que también podemos librarnos de este paso intermedio. Es decir, podemos aplicar lo siguiente. Este 3 que resta pasa sumando del otro lado, ¿no? Entonces, el 5x se queda solo y el 3 que pasa sumando al 7, pues se convierte en 10, ¿no? Eso es básicamente lo que hacemos en este caso, pero bueno, pues estamos aquí mencionando que se aplica la propiedad correspondiente. Bueno, ahora, en el caso del 5x, pues uno esperaría también poder desaparecerlo, o al menos el 5 desaparecer lo junto de la x, ¿no? Entonces,
Lo que vamos a hacer en este caso, pues es ahora multiplicar por un quinto para poder desaparecer ese 5 que acompaña a la X, ¿no? Entonces, cuando yo multiplico por un quinto, pues ese 5 debe desaparecer. Y la propiedad que estaría usando en este caso es la siguiente, que si yo tengo una desigualdad y tengo un número que es positivo, en este caso el un quinto es positivo, entonces al multiplicar ese número positivo por cada uno de los lados de la desigualdad, pues la desigualdad sigue manteniendo desaparecer. ¿Sí? Entonces, si yo quiero desaparecer un 5, ¿no? Que es el... Ok, profe. Gracias. Sí, O sea, posteriormente les voy a compartir las notas, ¿no? O sea, siempre estuvo el PDF junto con los videos, ¿no? Si algo les faltó o algo no lo escribieron bien. Pero bueno. Ok. Bueno. Entonces continuamos. Ahorita me detengo otra vez por si hay preguntas, pero bueno, la idea es ir disipando cualquier duda, ¿no? Pues vamos allá entonces. Ajá. El siguiente paso pues sería más o menos lo que voy a escribir a continuación. Entonces voy a fusilarme de aquí esta parte. Entonces es lo que tenía en la pantalla anterior, ¿no? Entonces noten que al realizar la multiplicación ya de manera concreta, lo que yo estaría obteniendo es del lado izquierdo el 5 con el 1 quinto se vuelven 5 quintos y entonces ese 1 pues no afecta en nada que yo lo ponga solamente así como X, ¿no? Porque el 1 por X pues sería la X misma. Y del lado derecho pues tendría algo así como 10 quintos, que es equivalente a este 2 de acá. Y si notan, esta estructura X menor que 2, pues ya tiene una forma o ya tiene una condición que se parece a la de un intervalo, ¿no? Entonces, de manera concreta, yo lo que podría decir es que el conjunto solución o todos los valores de X que cumplen la desigualdad inicial, pues tienen que cumplir esta condición final, ¿no? Bueno, entonces el conjunto solución son todos los X, todos los números X menores que 2. O sea, a quien me estoy refiriendo como conjunto solución es al intervalo siguiente. Ahora, si todavía no pueden ver la interpretación de ese intervalo, pues nada más basta dibujarla, ¿no? Por aquí anda
el 2 más o menos, y me dice que los números en los que me debo fijar están del 2 hacia la izquierda, ¿no? O que son menores que 2. Entonces, en este caso, pues estaría fijándome del 2 hacia atrás o hacia la izquierda. No hay ninguna otra restricción, entonces esta línea se sigue de manera indefinida. Lo que sí es cierto es que el 2 no está incluido porque la comparación es estricta, ¿no? O sea, es un menor estricto, no hay un igual. Entonces, el 2 no es parte de este conjunto solución. Y por lo tanto, pues uno ya puede intuir que se trata del intervalo menos infinito, 2 abierto, ¿no? Recordar que los extremos que llevan el infinito, pues siempre deben de ir con paréntesis, porque a final de cuentas el infinito no es un número, sino un representante de una cantidad inalcanzable, ¿no? Entonces, más o menos así es como quedaría este conjunto solución. Y pues, si notan, digamos que las ideas residen en la manera de resolver ecuaciones, ¿no? O sea, no es tan lejos de lo que ya teníamos como conocimiento. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda o comentario que quieran hacer? Vamos a tiempo. ¿Los escucho? Profe, bueno, sí. También sería posible que en vez de 10 fuera 11 y saliera 2.5. ¿Sería el mismo procedimiento? Sí, pero de nuevo vamos a tratarlo como fracciones, ¿no? O sea, no nos vamos a meter en el rollo de los decimales porque cada que hacemos decimales perdemos información valiosa, ¿no? Entonces ese sería el detalle, trabajarlo con fracciones siempre, ¿no? Pero sí, esa sería la idea, ¿no? Y si fuera con fracciones, entonces sería 2, un medio, por así decirlo. Ajá, o simplemente 11 medios, ¿no? O sea, recuerden que las fracciones mixtas solamente nos dicen básicamente entre qué números se ubica, ¿no? Pero como que la que manda o la que es posiblemente más fuerte, pues sería el 11, digamos, medios, ¿no? Porque a veces, o sea, y se los digo por la experiencia de varios años, a veces esto lo llegan a confundir con multiplicación, si por ahí se les fue un puntito, o las multiplicaciones, si no ven el puntito, las confunden con fracciones mixtas, ¿no? Entonces mi sugerencia, pues siempre trabajen las impropias, ¿no? O sea, sé que va en contra de muchas cosas de las que nos decían en el nivel básico, pero las impropias siempre son más, digamos, trabajables, ¿no? Para evitar este tipo de confusión, ¿no? Por si se me olvida un punto, por si no veo el punto, evitar confundir multiplicación con fracción mixta, ¿no? Bueno, esa es mi sugerencia general. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, sí. ¿Cómo supo que el 2 está dentro de la recta? Bueno, es que no recuerdo el nombre, pero ¿cómo supo que no va relleno su puntito? Ah, ok. Eso me lo dice aquí directamente este signo. O sea, este signo me dice todos los que son menores que 2, pero que no son 2. O sea, incluso, o sea, a ver, déjenme ver. Ajá. Bueno, voy a hacer esto que no debería hacer, pero bueno, nada más para que vean que nunca les miento, que siempre les digo todo lo necesario. En las notas, ¿cuáles son? Estas son las últimas. Bueno, ahorita nada más que cargue, ¿no? Bueno, justo en esta parte, o sea, después de la definición de intervalo, digo aquí, escribiremos esto. Sí es cierto que se pueden comparar y que al mismo tiempo son diferentes. O sea, lo que me dice es, el número de la izquierda no puede ser igual al de la derecha, ¿sí? Cuando yo tengo este símbolo. O sea que básicamente, o sea, ya regresando
al ejemplo, aquí me dice que la X no puede ser igual a 2. O sea que la X nunca toca al 2. O sea, deja este hueco de aquí. ¿Ok? O sea, todo eso lo fui diciendo en las notas, lo voy diciendo en las sesiones, y siempre están esos detalles, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que no toca el 2? Pues simplemente aparece un menor estricto o un mayor estricto, ¿no? O sea, cualquiera de los dos simbolitos aquí que están al principio me dice que no van a tocar al número con el que se esté comparando. ¿De acuerdo? Cuando, se va a tocar, cuando tengan esta rayita pequeña debajo del signo. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Ah, sí, ya recordé, porque el otro signo es como mayor o igual que o menor igual que, ¿no? Exacto. ¿Sí? Sí, ya me acordé. Gracias, profe. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Segundo ejemplo, entonces. Vamos allá. Ajá. Como segundo ejemplo, yo puedo pensar en la desigualdad que tengo a continuación. Bueno, entonces, en este caso la solución va a ser similar a la anterior, pero debo fijarme en una cosa primero. No tengo claramente una comparación entre cantidades de manera concreta, en el sentido de que aquí aparecen algunos paréntesis que yo tendría que deshacer, de una vez para no tener que arrastrar por ahí alguna complicación. Entonces, según jerarquía de operaciones, pues yo debería de hacer las operaciones antes de poder empezar a manipular de un lado y otro, ¿no? Bueno, entonces, como aquí no se pueden reducir las expresiones de los paréntesis, pues no queda otra más que aplicar ley distributiva, ¿no? O distributividad. Entonces tendría 2 multiplicando a cada uno de los del paréntesis, tendría, en el caso de la X, un 2X, y en el caso del menos 1, pues un menos 2. Mientras que del lado derecho de la comparación, pues yo tendría 7 por 1 son 7. 7 multiplicando a menos X se convierte en menos 7X. Y finalmente este 3X que suma al final, pues va a terminar de afectar a este menos 7X. Si yo realizo las cuentas para simplificar, del lado izquierdo seguiría teniendo un 2X menos 2, y del lado derecho tendría un 7 menos 4X. Lo siguiente pues es tratar de dejar solas a las X de un solo lado. En este caso, voy a usar el lado izquierdo para mandar a las X. A ver qué pasa, ¿no? Entonces aquí tengo mi desigualdad de nuevo. Para quitar este menos 2, yo debería sumar 2 en ambos lados de mi comparación. Y entonces como consecuencia yo obtendría algo así como del lado izquierdo un 2X, mientras que del lado derecho pues obtendría un 9 menos 4X. De nuevo, este paso que está aquí intermedio, pues yo lo podría suprimir diciendo que este 2 que resta pasa sumando al otro lado, ¿no? Al 7 lo convierte en 9 y el menos 4X no se ve afectado, ¿no? Entonces esa es la otra manera de decir esto. Bueno, continúo con mi desigualdad. La vuelvo a copiar porque estoy trabajando sobre la misma línea. Y en este caso me conviene desaparecer este 4X de la derecha. Entonces lo voy a hacer sumando 4X en ambos lados de mi desigualdad, ¿no? Recordar en este caso que el principio básico me dice manda las X de un solo lado y deja las constantes del otro lado, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que estoy haciendo acá para finalmente obtener
una desigualdad más simple como 6x menor que 9 de esta manera, ¿no? Y entonces aquí ya más o menos se ve claro entre quién hay que dividir o por qué número hay que multiplicar para desaparecer este 6 que acompaña a la x, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Sí quedaron claros esos pasos? Estamos a tiempo. Si tienen duda, los escucho de una vez. ¿Alguien? Ahora todo bien, maestro. Sí, vamos bien. Ok. Bueno. Entonces, ajá. Déjenme otra vez, me fusilo esto. Sí. Ajá. Bueno, vamos allá. Ok. El número mencionado en este caso, pues debería ser el 1/6 que multiplica a ambos lados de la desigualdad. Y con esto conseguimos desaparecer el 6 al lado de la x, quedando solamente x. Y del lado derecho obtendríamos un 9/6. Ahora, esta fracción de la derecha pues se puede simplificar todavía más. En este caso lo que obtendríamos es un x menor que 3/2, ¿no? Ya simplificando o dividiendo arriba entre 3 y abajo entre 3 también. Bueno, entonces esto claramente pues ya nos deja el intervalo por el cual hay que sustituir esta condición, ¿no? Bueno, si todavía no queda claro, pues siempre podemos hacer un mini dibujo para ver que nos interesan los números que están a la izquierda del 3/2. Por aquí anda el 3/2. Los números que nos interesan son estos que andan aquí a la izquierda y no hay restricciones, entonces va a haber por ahí un extremo con infinito, ¿no? Pero además es una desigualdad estricta, entonces lleva un hueco en el 3/2, ¿no? Conclusión, pues, por lo tanto, mi conjunto solución de la desigualdad original, o sea, de esta desigualdad, pues son todos aquellos números que están en el intervalo menos infinito, coma 3/2, con paréntesis en 3/2, ¿no? Entonces, fíjense cómo de alguna manera esto de las desigualdades no es tan complicado como parece. Nada más hay que usar las propiedades de los números reales, como fuimos haciendo acá, e interpretar adecuadamente la última comparación que me va a quedar con mi variable ya despejada, y a partir de esa interpretación pues obtengo mi conjunto solución, que en este caso es un intervalo nuevamente. Bueno, preguntas, dudas, algún comentario. ¿Vamos bien? Bien, maestro. ¿Sí? Ok. Bueno, a ver, déjenme. Ya. Ya me acordé que sigue. Bueno. Observen la siguiente desigualdad. ¿Okay? Es ligeramente diferente a las anteriores porque aquí ya aparecen, o está inundada de fracciones, ¿no? Entonces, eso de principio podría causar pues pánico, ¿no? Entonces, aquí pues yo les preguntaría, ¿no? ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer en una desigualdad como esta? ¿Qué se les ocurre que yo tenga que hacer? ¿Alguna idea? Los escucho. Sumar primero las X. Sumar primero las X. Bueno, puede ser una buena estrategia. Algo más concreto, algo más... ¿alguna otra idea? Ya hay una puesta en la mesa, ocuparnos de las X primero.
Pero antes tendría que pasar el número natural a fracción para poder sumar las X, ¿no? Sí, ese es un pequeño detalle, ¿no? O sea, las operaciones con fracciones, a nadie le gustan esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurre? O sea, hay fracciones y estorban, ¿no? Entonces, ¿cómo las quitamos? Poniéndolas a números No, naturales. profe, también se podría pasar el 2 del 3 medios al otro lado. O bueno, eso es una opción. Ajá. Sí, pero digamos que esa opción igual nos sigue causando el conflicto de las operaciones con fracciones, ¿no? A nadie le gusta hacer esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, no los torturo demasiado, de todos modos ahorita ustedes van a resolver una desigualdad. Bueno, no con fracciones, pero bueno, van a resolver una de estas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, siempre que piensen en un problema de matemáticas, lo primero que deben de hacer es pues no entrar en pánico, ¿no? Si entran en pánico, ya fue, ¿no? Bueno, ajá, vamos allá. Nuestro siguiente ejemplo varía un poco respecto a los dos anteriores porque ahora ya está involucrando directamente el uso de fracciones. Bueno, como bien sabemos, pues las fracciones no son como que del agrado de la mayoría de las personas y esto es porque pues no las tratan de la manera que deberían tratarlas, ¿no? En el sentido de que pues cuando ven fracciones uno se paniquea y simplemente deja de pensar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución para evitar trabajar con fracciones o evitar abrumarse con ellas? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer en una desigualdad como esta, pues es observar todos los denominadores de las fracciones que aparecen. En este caso, pues simplemente tenemos al 2 y al 5. Entonces, siempre que ocurra eso, bueno, ya sean desigualdades, en ecuaciones, uno debe de pensar inmediatamente en el mínimo común múltiplo de esos denominadores. En este caso, el mínimo común múltiplo de 2 y 5, pues es el 10, ¿no? Porque son números primos. Entonces, nada más se multiplican y ahí está el mínimo común múltiplo. Entonces, como siguiente paso, lo que debemos de hacer es tomar la desigualdad original, en este caso, 7 quintos de x más 3 medios menor o igual que 6 quintos más 2x. Una vez tomada esta desigualdad original y teniendo el mínimo común múltiplo, lo que vamos a hacer es multiplicar toda la expresión por ese mínimo común múltiplo. En este caso, pues obviamente deberíamos de multiplicar todo por 10. Entonces, ¿cómo es que quedaría esa multiplicación? Bueno, pues noten lo siguiente. Nosotros al multiplicar la primera expresión por 10, podemos simplemente dividir el 10 entre 5, quedando un 2, y ese 2 multiplicarlo por el 7, ¿no? O sea, es una operación válida. Siempre que multiplican por un entero, lo pueden dividir entre el denominador y luego multiplicar por el numerador. Entonces, como dije, en este caso 10 entre 5 es 2, por 7 serían 14. Y ese 14 pues va a acompañar a la X en este caso. Luego tendría más por más es más. El 3 medios cuando lo multiplican por 10, pues pueden hacer el mismo truco. 10 entre 2 es 5, por 3 se convierte en un 15, ¿no? Entonces este numerito se convertiría en un 15, luego tienen el menor o igual, vuelven a hacer el mismo truco. Para la siguiente fracción, 10 entre 5 son 2, por 6 se convierte en un 12. Y finalmente 2x por 10, pues es básicamente un 20x. Entonces noten que aquí ya multiplicamos por cada uno de los términos que aparecen dentro de mi expresión. Entonces ya está, ¿no? Y si notan, pues esta desigualdad pues es bastante simple ya de resolver porque ya todo está dispuesto en números enteros, ¿no? Es un paso válido porque a final de cuentas no estamos alterando
en nada mi desigualdad original, porque pues estoy multiplicando por un número positivo. Entonces, algo que no mencioné, las propiedades de los axiomas de orden de números reales, que valen para el menor que y el mayor que, pues también valen para el menor o igual y para el mayor igual, ¿no? O sea, por eso aquí estamos usando esa propiedad de que si multiplicamos por un número positivo, en este caso el 10, pues mi desigualdad se mantiene, ¿no? Bueno, entonces, a partir de aquí, pues ya podemos básicamente avanzar en la solución de esta desigualdad. Entonces, algunos minutos para que lleguen a una solución de esta desigualdad que ya está más simple. Bueno, no sé si les parecen bien unos 5 minutos o 7 para que terminen ese ejercicio. Y ahorita revisamos más o menos de qué van las cosas, ¿no? Bueno, entonces adelante, yo me silencio, pero si hay preguntas, pues aquí voy a estar y pues traten de llegar a la solución, ¿no? Adelante.
Bueno, parece que ya fue tiempo suficiente. No sé si alguien ya tenga la respuesta o a dónde fue que llegó o algo similar. Los escucho. Yo tengo X es menor o igual a 20/14. Ok, a lo mejor ahí hubo un pequeño problema de cuentas o varios detalles de cuentas. Hay que revisar de nuevo el procedimiento. A lo mejor por ahí se te escapó una resta, una cuenta mal. Pero bueno, de todos modos, ahorita corroboramos con la solución, ¿no? Ok, ¿alguien más? Maestro. Ajá. Yo tengo menos 6x menor o igual a 3. Menor o igual a 3, pero es un menos 6x. Sí, creo que hay un detalle de signo, tal vez. Yo tengo bueno. otro. Ajá. Yo tengo X es menor o igual a 1/2. Yo también tengo eso. Ok, a lo mejor por ahí un problema de posicionamiento, pero bueno, ahorita vemos qué pasa, ¿no? Profe, yo tengo otro. Ajá, a ver. Bueno, no sé si esté bien, pero sería 1/2, infinito. 1/2, infinito, el 1/2 con paréntesis o con corchete. Con corchete y el infinito con paréntesis. Ok, creo que esta es la más acertada. Las anteriores se acercan, pero bueno, ahí hay detalles de signo, detalles de posicionamiento, de qué pasa con los últimos o con el proceso subyacente, ¿no? Bueno, no sé si les parece, si lo revisamos de una vez para evitar estar hablando al aire y que bueno, se den cuenta de dónde estuvo el detalle, ¿no? Entonces, pues hago más o menos el procedimiento que debería hacerse y ahorita comentamos detalles, ¿no? Bueno, pues entonces vamos allá. Para terminar de dar solución a este ejercicio, pues lo que voy a hacer es aplicar las propiedades de los reales, pero de manera directa. Entonces, este 14x que está sumando del otro lado lo voy a pasar restando y este 12 que está sumando del lado derecho lo paso restando del lado izquierdo. Entonces, mis cuentas quedarían como 15 restándole 12, que fue el que se cambió de lado y cambió de signo, y del lado derecho tendría el 20x menos el 14x que proviene del otro lado de la desigualdad, ¿no? Ambos hubo cambio de signo y pasan restando a los lados opuestos. Haciendo las cuentas, lo que yo tendría del lado izquierdo, pues sería un 3, y del lado derecho, pues tendría un 6x, de esta forma. Entonces, pues mi desigualdad, pues se simplificó a algo como 3 es menor o igual que 6x, y entonces pues ya nada más falta ver qué pasaría con el resto de la desigualdad, ¿no? O sea, en el sentido de que qué pasa o qué tenemos que hacer para dejar sola la x. Entonces, como ya se habrán dado cuenta, pues yo tendría que multiplicar por un sexto, o lo que es lo mismo, dividir entre 6. Pero como estamos haciendo esa operación con un número positivo, pues mi desigualdad se va a mantener. Entonces, en este caso, pues tendríamos 3 dividido por 6 del lado izquierdo, mientras que del lado derecho tendría un 6x dividido entre 6, ¿no? Pero esto es lo mismo que tener básicamente una única x, ¿no? Simplificando la fracción del lado izquierdo, yo llegaría, bueno, aquí este es otro paso, a que 1/2 debe de ser menor o igual que mi variable x en este caso. Entonces, si yo interpreto esto a través de un dibujo,
Pues el 1 medio anda más o menos por acá. Y me tendría que fijar en todos los números que son mayores que el 1 medio o bien que están a la derecha. Entonces, eso sería más o menos un dibujito como este, pero además no tiene restricciones hacia la derecha, o sea, no me dice qué tanto puedo crecer. Entonces, esto más o menos debe de mantenerse indefinido, ¿no? O sea, debe de prolongarse de manera indefinida. Y en cuanto al 1 medio, pues como aquí tenemos un menor o igual, pues ese 1 medio sí va a pertenecer a este intervalo, ¿no? O sea, aquí le podríamos poner los corchetes indicando que sí va a pertenecer ese numerito a mi intervalo, ¿no? Y entonces, ya aquí poniendo el corchete, pues uno podría decir de manera más clara que por lo tanto mi conjunto solución es el intervalo 1 medio, coma, infinito, ¿no? Entonces, esta sería más o menos la idea de cómo solucionar esta desigualdad a partir de aquí, pero noten que a diferencia de las dos anteriores, lo que hice aquí fue un paso ligeramente diferente. En lugar de mandar las X al lado izquierdo como es común, pues yo las mandé del lado derecho para que el coeficiente o el número que acompaña a la X pues quedara positivo, ¿no? Y mis cuentas fueran más fáciles que, bueno, de haberlo hecho de la manera contraria, que es decir, mandar las X del lado izquierdo. Pues vamos a ver qué pasa en el caso en el que hacemos lo contrario y trabajamos con un coeficiente negativo que acompaña a la X. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, ya queda claro por qué tiene que ser 1 medio. Y de nuevo, este paso va a ser como que el crucial, ¿no? O sea, yo en lugar de mandar las X al lado izquierdo, las mandé al lado derecho para trabajar con un 6X positivo, en lugar de trabajar con un menos 6X de este lado, ¿no? Como algunos lo hicieron. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Los escucho. ¿Nadie? Sin miedo. ¿O ya quedó claro? ¿No quedó tan claro? Bueno, no sé si los que dijeron Profe, cosas... no, le quería preguntar si, ¿cómo se llama? Bueno, dice usted que comparte un material en un grupo en Facebook, pero no sé cómo se llama. Dejé el link en alguna de las publicaciones hace como algún tiempo, no recuerdo el número de publicación, pero está aquí en las publicaciones. A ver, déjame reviso rápido. Ustedes son el TM3, ¿verdad? Sí, lo dejé en la publicación perdón, en la sesión 4, ahí dejé el link en los comentarios. No sé por qué lo dejé en la sesión 4. En la reunión virtual, la número 4, del 4 de febrero más o menos, ahí en el último comentario me parece que está el link entre el texto, ¿no? Creo que ahí está el link para el grupo de Facebook. Pero bueno, esa es la idea. Sí, profe, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, no sé, los que decían o que dijeron algunas respuestas, ¿ya les quedó claro dónde fue el error que tuvieron o todavía no se dan cuenta? ¿O ya vieron que falló? Sí, no, tal vez. Sí, profe. Sí, ok. Bueno, pues no demoremos más esto. Vamos con el último ejercicio de la sesión. Ya para... Maestro, disculpe. Sí, dime. ¿Cómo sería el ejercicio si el 14X se quedara de ese lado?
Justo lo voy a explicar con otro ejercicio. O sea, uno diferente a este. Si quieren lo pueden intentar al revés, con lo que ahorita les voy a decir. ¿Ok? Pero la idea es más o menos la misma. Pueden complicárselo o pueden no complicárselo, ¿no? Entonces ahorita les digo más o menos cuál es la idea. ¿De acuerdo? Bueno, Sí. Bueno, último ejercicio. Ajá. Nuestro ejercicio 4 en este caso, pues es la desigualdad que está aquí. Uno podría, de nuevo, intuir que como hay una fracción, pues debemos multiplicar por algún numerito, ¿no? En este caso, como el 2 es el único denominador que aparece, pues entonces es claro que debemos de multiplicar por 2, ¿no? Y de nuevo, porque es el único denominador. Bueno, dicho esto, entonces 2 por 5 sería 10. 2 por menos 3x sería menos 6x. Y en este caso, cuando yo multiplico el 2 por esta fracción, pues el 2 con el 2 se cancelan y solamente sobreviviría el x menos 1, ¿no? Entonces esto es menor que x menos 1. Bueno, entonces mando todas las x del lado izquierdo, como es común, y entonces tendría algo así como 6x negativo menos, en este caso, tendría una x, y del lado derecho tendría este 10 que está sumando, pasaría restando, ¿no? Entonces, al lado derecho tendría el menos 1 que ya estaba ahí, y el menos 10 que llegó desde el lado izquierdo. Haciendo cuentas, pues yo tendría un menos 7x. Y de esta manera tendría un menos 11 del lado derecho. Bueno, entonces aquí concentrarse en que yo quiero desaparecer un menos 7 que acompaña a la x. Entonces, si yo divido entre 7 nada más, lo que estaría obteniendo es un menos x del lado izquierdo y un menos 11 entre menos 7, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí, si yo divido así nada más entre 7 sin el signo, mi desigualdad no estaría completa porque todavía me estaría estorbando este signo menos con la x. Entonces, como que dividir solo entre 7 no es la opción. Entonces, voy a tomar todo el numerito menos 7 y es entre el que voy a dividir. Entonces, yo tendría algo así como menos 7x dividido entre menos 7. Bueno, según mi desigualdad, debería ser así. Y del lado derecho tendría menos 11 entre menos 7. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues recuerden que este menos 7 es un número negativo. Entonces, según la propiedad de los reales, cuando yo multiplico o divido entre un número negativo, pues mi desigualdad debería de invertirse, ¿no? Entonces, esta desigualdad, así como está, no puede quedarse, sino que en realidad lo que va a pasar es que se va a invertir o a girar, ¿no? Entonces ahí ya está mi desigualdad como tendría que ir. Y esto por el hecho de estar multiplicando o dividiendo entre este menos 7, ¿no? Bueno, entonces si quieren aquí dejo la nota. Básicamente la desigualdad se invierte porque menos 7 es un número negativo. O sea, menor que 0, ¿no? Entonces, solo por ese hecho, recuerden que aquí a final de cuentas es como multiplicar por 1 entre menos 7, ¿no? O dividir entre menos 7.
Entonces, solo por ese hecho de ser negativo, mi desigualdad se ve alterada al punto de que queda de manera contraria. Entonces, con esto en mente, pues ahora sí, yo ya podría terminar el procedimiento. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues menos 7, entre menos 7 es 1 por x, pues queda únicamente la x del lado izquierdo. Mayor que, pues en este caso tienen menos entre menos es más, pueden dejar únicamente el 11 séptimos. Y uno podría decir, pero pues es que esta forma no se parece en nada a mis definiciones de intervalo, porque normalmente el signo que se usa es un menor que, un menor o igual que, y nunca uno de este tipo como un mayor que. Entonces, en este caso, cuando suceda algo como eso, lo que vamos a hacer es usar un llamado, bueno, este truco yo le llamo el truco del espejo, un espejo al lado de esta desigualdad, bueno, simulen que es un espejo, y lo que va a pasar con la desigualdad original es que pues el 11 séptimos está más cerca del espejo, el signo este apunta hacia el espejo, y la X pues queda más alejada del espejo, ¿no? Entonces básicamente lo que hicieron fue voltear la desigualdad, ¿no? Entonces, este numerito sí ya tiene una interpretación de intervalo rápidamente. Bueno, a saber, aquí lo voy a poner, por lo tanto el conjunto solución, en este caso, es el intervalo 11 séptimos, porque queremos los mayores que 11 séptimos, coma infinito, porque no hay restricciones hacia la derecha, ¿no? Y entonces pues ya está la solución a mi ejercicio. Pero noten que en este caso la dificultad reside en acordarse que al dividir o multiplicar por un número negativo, mi desigualdad se ve alterada. Entonces, por esta razón de que a veces trabajar con negativos nos puede complicar la existencia si no recordamos este paso, pues por esa razón es que mandamos normalmente las X hacia donde quedarían positivas, ¿no? Que en este caso sería mandarlas al lado derecho en lugar del lado izquierdo, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? No, profe. ¿No? Bueno. ¿Nadie? De acuerdo. Bueno, pues ya terminamos con lo último que les voy a decir. Bueno, dos cosas últimas. Vamos allá. La pregunta válida en este caso, bueno, a continuación es, ¿qué pasaría si yo hago lo contrario, ¿no? O sea, como decía, mandar el 6x al lado derecho y el menos 1 al lado izquierdo. Bueno, entonces tendría, en este caso, pues algo como 10 más 1, si yo hago los pasos al contrario, y x más 6x, ¿no? Entonces esto quedaría como 11 menor que 7x, ¿no? Ahora sí, divido entre 7, tendría 11 séptimos menor que x de esta manera, ¿no? Bueno, si quieren, aquí todavía le pongo el 7x entre 7, y ahora sí tendría 11 séptimos menor que la x solita, ¿no? En este caso, bueno, pues el 7 es positivo, y por lo tanto, la desigualdad se mantiene, ¿no? Entonces, a diferencia del anterior, que la desigualdad cuando divido entre menos 7 se invierte, aquí se mantuvo, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos casos es válido. Ahora, fíjense algo curioso. Si yo este 7x que está aquí restando, lo paso del otro lado, quedaría sumando. Y este 11 que está restando, lo pasaría sumando del lado izquierdo, ¿no? Y entonces inmediatamente podría obtener esto de acá.
Entonces, esa es otra alternativa para evitar dividir entre -7, ¿no? Entonces, si tienen uno negativo que acompaña a la X, pues lo pueden cambiar de lado y la constante cambiarle de signo también, ¿no? Pasando al otro lado. Entonces, esa sería la alternativa en este caso. Bueno, dudas, preguntas, espero que esto ya quede claro. ¿Qué pasa si hacemos uno u otro camino? Esencialmente llegamos al mismo conjunto solución, ¿no? Bueno, ¿no hay dudas entonces? No. Bueno, pues ya para irnos. Pueden intentar este par de, o sea, el 5 y el 6 de desigualdades. Intenten ver qué pasan. Esta 5, aunque parece cuadrática, es una lineal. ¿Cuál es la idea para solucionarla? Bueno, o sea, el hint, la sugerencia es que desarrollen el binomio al cuadrado y eliminen o eliminar la x cuadrada que va a aparecer en ambos lados de la desigualdad, ¿no? Eso lo pueden hacer. Y este 6 que ya es un triple, ¿no? O sea, vayan pensando más o menos qué es lo que harían, ¿no? Pero recuerden que si aplican alguna operación en alguna comparación, pues para mantener la otra deberían de aplicar la misma operación, ¿no? Bueno, ahí está. Y finalmente su tarea 2, que consiste en este par de desigualdades, ¿no? Las intentan, las revisan, posteriormente asignan la tarea y más o menos tendrían de aquí al 27 para entregar esta tarea, ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy. Si hay dudas, me quedo ahorita un rato al final. Si no, al rato de todos modos voy a programar una sesión de asesoría a las 2, me parece. Ahorita les dejo el link al fin, como un comentario a esta. Sería la asesoría a las 2 de la tarde. La sesión. Por mi parte sería todo. Espero